Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar ya a un capítulo 5, donde vamos a titular Fuerzas y campos eléctricos. En este capítulo, más que todo, vamos a analizar la ley de Coulomb, y también vamos a ver el campo eléctrico, como también, en este caso, el flujo eléctrico entre algunos temas importantes de este capítulo precisamente. La ley de Coulomb está definido mediante esta fórmula, donde la fuerza es igual a una constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2, y dividido entre la distancia de separación entre ellos, distancia r, pero elevado al cuadrado. Esta constante K está ya definida, ¿no es cierto?, cuyo valor resulta 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta constante K más que todo depende del medio ambiente, ¿no?, donde se está desarrollando precisamente estos fenómenos de origen eléctrico. Por otro lado, el campo eléctrico se define, en este caso, con la letra E mayúscula, es un vector. El campo eléctrico igual a la constante K, multiplicado por la carga. Esta carga es el que produce el campo eléctrico, y dividido entre la distancia elevado al cuadrado, ¿no? Esta distancia R es del lugar donde está esta carga hasta el punto donde se quiere saber la magnitud del campo eléctrico, precisamente. Bien, para ir aclarando estos conceptos, vamos a analizar este ejemplo, donde acá les indico tres cargas puntuales están situados en una línea recta, ¿no? Ustedes imagínense acá, bueno, hay una carga 1 vamos a llamar positiva, acá hay una carga 2, también positiva, y una carga 3, en este caso negativa. Estas cargas están en una misma línea recta. Además, se va a conocer la distancia entre la carga 1 y la carga 2, también la distancia entre la carga 2 y la carga 3, ¿no? Y precisamente acá les indico los datos, donde la carga 1 tiene un valor de 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Acá esta C significa la unidad de la carga, precisamente es el coulombs, ¿no es cierto?, en honor a este señor Coulomb, precisamente. Lleva ese nombre, la unidad de la carga. Esta carga 2 está definida con 2 por 10 a la menos 6, también coulombs, y la carga 3 definida con 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Además, otros datos que podemos tomar en cuenta es la distancia, ¿no?, o las distancias. Por ejemplo, la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es 12 centímetros. Y la distancia entre la carga 2 y la carga 3 es 7 centímetros. ¿Qué se pretende calcular en este ejemplo? Queremos calcular la fuerza neta que obra, en este caso, sobre la carga Q2, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué fuerza neta actuará sobre esta carga que está al centro de las dos cargas precisamente? Bien, haciendo la solución. En este caso, va a ser necesario calcular las fuerzas tanto de repulsión, también el de atracción, ¿no es cierto? Recordando en la parte de electrostática, ese es el tema que estamos viendo también, de que cuando hay dos cargas del mismo signo, se repelen, ¿verdad? Y cuando hay dos cargas de signos diferentes, se van a, en este caso, atraer. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esa situación, analizamos este ejemplo. Más antes, vamos allá a la fuerza de repulsión que va a actuar entre las cargas 1 y 2, ¿no? Acá podemos notar de que la carga 1 es positiva, la carga 2 es positiva, por lo tanto va a haber una fuerza de repulsión, ¿no es cierto? Entonces acá dibujo inicialmente estas dos cargas, les repito, carga 1 y carga 2. Y acá está la distancia entre esas dos cargas. Ahora bien, como estas cargas son del mismo signo, entonces va a haber una repulsión
o se van a rechazar, como ustedes quieran, y las fuerzas van a actuar en este sentido, ¿no? Fuerza 1 este lado y fuerza 1 en este lado, a pesar que estas fuerzas son las mismas en magnitud. ¿De acuerdo? Ahora bien, aplicando la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Esta formulita que les indicaba inicialmente, entonces podemos aplicar esta fórmula, ¿no? De la fuerza 1, el cual va a ser igual a la constante K, la carga 1, multiplicado por la carga 2 y la distancia de separación que existe entre ellos elevado al cuadrado. Como ya tenemos la fórmula, acá vamos a reemplazar directamente esta constante K. Habíamos indicado que es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿no? Y la carga 1, acá está el dato, 4 por 10 a la menos 6, multiplicado en este caso por la carga 2. La carga 2, 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y además dividido entre la distancia de separación entre las dos cargas, ¿no? Acá nos indica que es 12 centímetros, ¿verdad? Pero tenemos que llevar siempre a las unidades del sistema MKS. O sea, que estamos hablando de Newton, ¿verdad? Eso sugiere que también los otros datos tenemos que tener en metros, ¿no es cierto? Y es por eso de que 12 centímetros es equivalente a 0,12 metros, pero según la fórmula elevado al cuadrado. Entonces, realizamos toda esta operación, ¿no es cierto? Ustedes también pueden realizar esta operación si tienen una calculadora cerca, ¿verdad? Lo que notamos acá es de que la fuerza nos va a dar en unidades de Newton, en este caso de 5 newtons. Acá fácilmente notamos de que acá en el numerador tenemos Coulomb cuadrado, se va a simplificar con Coulomb cuadrado, ¿no? Pero además en el denominador acá tenemos metro, ¿verdad? Va a ser metro cuadrado, y este metro cuadrado se simplifica con el metro cuadrado del numerador. En consecuencia, esta fuerza nos va a dar en unidades de Newton, que acá precisamente nos da 5 newtons. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos hallado la fuerza de repulsión entre las cargas, en este caso 1 y 2. Bien, a continuación vamos a hallar la fuerza de atracción, esta vez entre las cargas 2 y 3. Como podemos notar, la carga 2, bueno, es positiva y la carga 3 es negativa. Entonces, como son de cargas diferentes, ¿no es cierto? Va a haber una atracción, ¿no? O sea, van a tratar de unirse. Entonces, por lo tanto, estas fuerzas van a actuar precisamente hacia el centro, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale ahora esta F2? Nuevamente aplicamos la fórmula de la ley de Coulomb. Esta vez, bueno, vamos a colocar F2, es igual a la constante K, la carga 2 multiplicado por la carga 3 y dividido entre la distancia de separación entre ellos, L2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Como ya tenemos la formulita, acá, bueno, vamos a reemplazar directamente, este es el valor de la constante K, la carga 2 es 2 por 10 a la menos 6, la carga 3, 3 por 10 a la menos 6, y dividido entre la distancia de separación entre ambas cargas, el L2. Pero en los datos L2, en este caso, es 7 centímetros, ¿verdad? Pero 7 centímetros llevado a metros es equivalente a 0,07 metros. Además, elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, realizando toda esta operación, nuevamente notamos que se van a simplificar las unidades, se van a ir las unidades de Coulomb y también del metro cuadrado, y el resultado nos va a dar en newtons. Y haciendo toda esta operación, ustedes también pueden comprobar, el resultado es 11 newtons, ¿no? Esa es la fuerza de atracción entre estas dos cargas. Ahora bien, pero ¿cuál será la fuerza neta que va a actuar sobre esta carga? 2. Ahora, como la fuerza es un vector, ¿no es cierto? Recordemos que un vector tiene magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Entonces, la fuerza F1 en este caso estará actuando sobre la carga 2, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Acá estamos indicando, ¿no? F1, ¿no es cierto? Y la fuerza F2 en este caso, ¿no es cierto?, sobre la carga 2 estará actuando también hacia la derecha. Si nos fijamos acá, esta fuerza F2 también actúa en este sentido. O sea, estos son dos vectores, ¿no?, que tienen la misma dirección y sentido, ¿no? Entonces, recordando conceptos de vectores, ¿cómo sumamos estos dos vectores?
Simplemente de esta forma, ¿no? De que la fuerza neta va a ser igual a F1 más el F2. Como tenemos calculado ya F1, acá hemos obtenido 5 newtons, F2, 11 newtons, entonces emplazamos datos y el resultado va a ser 16 newtons. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, la fuerza neta que va a actuar sobre esta carga 2 va a ser directamente de 16 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma analizamos este primer ejemplo relacionado con fuerzas eléctricas y aplicando esta fórmula de la ley de Coulomb. Bien, veamos un otro ejemplo aplicando siempre esta fórmula de la ley de Coulomb, donde acá indicamos de que dos cargas se atraen con una fuerza de 10 newtons, ¿no? Enseguida voy a hacer el dibujo. Calcular la fuerza con la que se atraen, indicó, cuando su distancia de separación se duplique. A ver, inicialmente entonces voy a dibujar estas dos cargas de la siguiente forma. Vamos a ubicar en sus posiciones iniciales. En este caso, a ver, de esta manera, ¿no? Bueno, acá está una carga y acá está la otra carga. ¿Sí? Ahora, en este caso, indico de que la carga, esta va a ser la carga 1, esta va a ser, indicaremos la carga 2, cargas puntuales. ¿No es cierto? Ahora bien, esta distancia de separación entre estas dos cargas va a ser conocida, ¿no? Llamaré distancia D, ¿no es cierto? Llamo distancia D. Ahora, acá tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Dos cargas se atraen, dice, con una fuerza de 10 newton. Al indicarnos de que se atraen, ¿verdad? Eso nos está indicando ya de que estas cargas, o más bien, estas cargas sí van a ser de signos diferentes. La carga 1, por ejemplo, positiva, y la carga 2 va a ser negativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que estas cargas, ¿no? Van a tener una orientación de sus fuerzas en ese sentido, ¿no? En este sentido y en este sentido. Estas son las fuerzas que van a, en este caso, actuar. Llamaremos directamente fuerza F, fuerza F. Y esta fuerza F, en este caso, ya es dato por si acaso, ¿no? Ahora bien, en este caso, así tal como están situadas estas dos cargas, esta fuerza de atracción entre ellos es acá, nos da el dato, ¿no es cierto? Es de 10 newtons. Ahora, la pregunta es, calcular la fuerza, dice, con la que se atraen cuando su distancia de separación se duplique. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, fíjense, acá voy a dibujar esta carga 1, bueno, haciendo ya la solución, ¿no? Haciendo ya la solución en este caso. A ver, dibujo nuevamente esta posición, ¿no? De estas dos carguitas. Cuando decimos, la distancia se duplica. Cuando la distancia, indico, se duplica. ¿No es cierto? Entonces, inicialmente, bueno, dibujo acá la carga 1, esta es la carguita 1, ¿no es cierto? A esta distancia va a estar ya separada, ¿no? Acá, bueno, acá voy a dibujar. ¿Sí? Las cargas mantienen, en este caso, su magnitud. Esta es la carga 1, positiva. Esta es la carga 2, en este caso, negativa. ¿No es cierto? Ahora, esta distancia, obviamente, ahora ya se ve alterada. ¿No es cierto? Es esta distancia que ahora notamos, directamente va a ser igual a una distancia 2D, ¿no? Esta distancia es D, en estas cargas. Ahora, si estamos separándolos, ¿no es cierto? Más estas carguitas, esta carga más que todo, ¿no? Imagínense, lo movemos directamente desde acá hasta acá, ¿no? Desde acá, ¿no? Hasta acá, diremos, va a haber una distancia 2D.
Ahora bien, si estas distancias se duplican, la pregunta es, ¿cuál será entonces, no es cierto, la nueva fuerza? ¿Qué significa eso? De que las fuerzas van a seguir actuando en el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser, llamaré ahora la fuerza F1. Y esta también va a ser la fuerza, indico en este caso F1. ¿No es cierto? ¿Cómo llamamos ahora esa fuerza F1? Sabiendo que se duplica la distancia entre estas cargas. Entonces, para ello, vamos a acudir nuevamente a la ley de Newton, ¿no es cierto? A ver, por la ley de Coulomb, decimos, por la ley, indicamos de Coulomb, ¿no? A una distancia D, diremos. A una distancia indicaremos D. ¿Qué significa eso? Esta primera parte, ¿no? Es decir, esta fuerza F va a ser igual a la constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2 y dividido entre la distancia, en este caso al cuadrado, ¿no? Entonces esta fórmula aplicamos en este caso, ¿no es cierto? Además esta fuerza ya se conoce, nos indica que es 10 newtons. Podemos llamar una primera ecuación, ¿no es cierto? Ahora, nuevamente vamos a aplicar la ley de Coulomb, pero decimos para una distancia, indicaremos, para una distancia, decimos, en este caso, 2D, ¿no? Es decir, ya estamos en este caso. Entonces, para hallar esta fuerza F1, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es, bueno, aplicar la ley de Coulomb, acá tenemos la constante K, ¿verdad? Las cargas siguen siendo las mismas, carga 1 multiplicado por la carga 2, ¿no? Ahora bien, pero acá hay que notar, fíjense, de que la nueva distancia, ya en este caso, es 2D, ¿verdad? Pero 2D elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, realizando este análisis, ¿no es cierto? Esta fuerza F1 va a ser igual a la constante K, ¿verdad? Acá vas a tener la carga 1, la carga 2, pero ¿qué pasa con la distancia? 2D elevado al cuadrado sabemos que es 4D, en este caso, al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos llamar una ecuación, en este caso, 2, ¿no es cierto? Representándolo de esta forma. Ahora, una vez que tenemos estas dos fórmulas, podemos ir ya resolviendo. Si ustedes quieren, llámenlo dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, para ello, para hallar rápidamente el resultado, lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? Dividiendo, indico la ecuación 2, en este caso, con respecto a la ecuación 1, ¿no? Entonces indica eso de que la 2, acá coloco F1 dividido F. Más antes dividimos los lados izquierdos, ¿verdad? ¿No es cierto? Les repito, de 1 y 2, ¿no? Haciendo esa división. Entonces, de acá notamos de que F1, el lado derecho, es la constante K, ¿no es cierto? Acá tenemos la carga 1, la carga 2, dividido entre 4 distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a dividir. En este caso, con el lado derecho de la ecuación 1, notamos que está dado por la constante K también. Acá la carga 1, la carga 2, ¿no es cierto? Y dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Resulta esa forma. Ahora bien, realizando simplificaciones, notamos de que la constante K y la constante K se van a simplificar. Estas cargas están bien, ¿no? Carga 1, carga 2, acá también carga 1, carga 2, se simplifican. Pero también se van a simplificar las distancias, ¿verdad?
esta distancia d cuadrado con d cuadrado se simplifica. ¿De acuerdo? Entonces de acá vamos a obtener una relación de la fuerza 1 sobre la fuerza F, ¿no es cierto? Y haciendo operaciones, esto va a ser un cuarto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Solo nos queda un cuarto. Entonces, de esta relación vamos a despejar ya esta fuerza F1 que buscamos y va a ser igual a la fuerza F dividido entre 4. ¿De acuerdo? Ahora, esta fuerza F es dato, ¿verdad? Es un dato que nos da el problema. Por lo tanto, esta fuerza F1, ¿no es cierto?, con la cual se van a atraer estas dos cargas. Pero cuando se duplica la distancia, ¿verdad?, va a estar dada directamente, esta F ya la conocemos, sabemos que es 10 newtons en los datos, dividido entre 4. Entonces, por lo tanto, esta fuerza F1 que buscamos, 10 dividido 4, directamente va a ser 2.5 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se duplique esta distancia entre estas dos cargas, ¿no es cierto?, entonces, la nueva fuerza, les repito, esta fuerza que va a actuar, fuerza de atracción, entre estas dos cargas va a ser 2.5 newton, nada más ya. ¿No es cierto? Inicialmente en este caso era 10 newtons, ¿verdad? Pues obvio, ¿no? Utilizando un poco la lógica, si es que se van separando más estas cargas, se separan más y más, esta fuerza va a disminuir. ¿No es cierto? Va a disminuir también más y más, depende de la distancia. ¿De acuerdo? A ver, veamos un otro ejemplo, esta vez aplicando el concepto del campo eléctrico. Acá coloco ejemplo, ¿no es cierto? Y vamos a, esta vez, representar de la siguiente forma. A ver, decimos, hallar el campo eléctrico resultante, indico, hallar el campo eléctrico resultante, enseguida voy a hacer la figura, resultante, decimos, en el vértice A, indico del triángulo. En el vértice A del triángulo. A ver, para ir entendiendo este nuevo ejemplo, voy a dibujar la posición de estas cargas de la siguiente forma, ¿no es cierto? Es decir, fíjense, acá coloco una carga y acá coloco la otra carga, ¿sí? Esta distancia va a ser conocida, ¿no es cierto? Ahora bien, para tener un triángulo voy a tomar en cuenta, a ver, en este punto, acá, ¿sí? Este es el vértice A, ¿no es cierto? Entonces, existen obviamente distancias desde las cargas hasta este vértice, que presento de esa forma, ¿no es cierto? Además, voy a tomar en cuenta de que esta es la carga 1 positiva, vamos a asumir. Esta es la carga 2, también indico positiva. ¿No es cierto? Por otro lado, también las distancias, hacemos notar de que esta distancia desde este punto, bueno, entre cargas, ¿no?, va a ser 70 centímetros, ¿no? Ahora esta distancia donde está la carga 1 con respecto al vértice A va a ser conocida. Indicaremos que sea, por ejemplo, de 50 centímetros. También esta otra distancia de la carga 2 hasta el mismo punto A, hasta el vértice A, ¿no es cierto?, vamos a tener en cuenta que sea de 30 centímetros. ¿De acuerdo?
Otros datos con los cuales vamos a trabajar en este ejemplo va a ser lo siguiente. Por ejemplo, conocer las cargas, el valor de la carga 1, por ejemplo, ¿no? La carga 1 va a ser equivalente a 125 microcoulombs. Recuerden que este signo significa también micro, ¿no ven? O sea, es equivalente a 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Por otro lado, también va a ser conocida, en este caso, el valor de la carga 2. Y este valor de la carga 2 vamos a tomar en cuenta como 30 microcoulombs. ¿De acuerdo? Bien, entonces está planteada la pregunta, ¿no es cierto? Acá nos dice hallar el campo eléctrico resultante en el vértice A del triángulo. ¿Cómo hallamos el campo eléctrico resultante? Justamente en este punto. A ver, fíjense, haciendo ya la solución en este problema, ¿no es cierto? Entonces rápidamente voy a dibujar para trazar los vectores más que todo. Si acá está la carga 1, aquí está la carga 2, esta es la carga 1, ¿no es cierto? Esta es la carga 2, ¿verdad? Y el vértice está orientado más o menos en este punto, ¿no? Es decir, acá está el punto A. Este es el punto A, ¿no? Además, esta distancia ya es conocida, ¿no es cierto? Nos indica que esta distancia es de 70 centímetros, ¿verdad? Esta distancia, bueno, voy a repetir acá, es 50 centímetros y esta distancia es de 30 centímetros, ¿no es cierto? Además, estas cargas indicamos que son ambas positivas, ¿sí? Bien, entonces, como estas cargas son positivas, aquello nos sugiere de que van a actuar estos campos eléctricos sobre este punto de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, respecto de la carga 1, va a actuar en este sentido, ¿no? Es decir, esta va a ser llamaré la fuerza o el campo eléctrico más bien. Este es el campo eléctrico, en este caso E1, ¿no? Sabiendo que es un vector. El campo eléctrico 2 va a ser este vector, representado de esta forma. Este es el campo eléctrico, en este caso llamamos E2. Entonces, ¿qué tal si más antes hallamos estos campos eléctricos, E1 y E2? ¿No es cierto? Y luego vamos a trazar el campo eléctrico resultante. Entonces, para ello, decimos, para la carga, en este caso, Q1. Aplicando la formulita del campo eléctrico, esta carga E1 vamos a poder hallar con la formulita del campo eléctrico, la constante K, la carga 1 que produce el campo eléctrico, dividido entre la distancia, llamaré distancia 1. Esta va a ser la distancia 1, ¿de acuerdo? Esta que sea la distancia 2, para identificar en nuestra formulita, ¿verdad? Ahora bien, una vez que ya tenemos la fórmula, vamos a ir reemplazando datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, el campo eléctrico E1, ¿no? Es igual a la constante K. Ya sabemos que es 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado. Multiplicado por la carga 1, ¿no? Acá está la carga 1, nos indica que es 125, pero al decir micro nos da la idea de 10 a la menos 6 coulombs, ¿no es cierto? Y dividido en este caso es la distancia de 1. Esta distancia de 1 es 50 centímetros, lo cual es equivalente a 0,5 metros, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado, ¿verdad? De esta manera vamos a hallar esta E1, ¿sí? Entonces, ustedes también pueden hallar esta E1, ¿verdad? ¿Cuánto es el resultado? No sé si están de acuerdo conmigo, 4,5 por 10 elevado a la 6, pero en unidades de newton sobre coulomb.
¿Está correcto? ¿Sí? Ahora bien, indico para Q2, o sea, para la carga, en este caso Q2, para toda esta carguita, ¿no? La fórmula de campo eléctrico que podemos aplicar va a ser campo eléctrico 2, esto es igual a la constante K, la carga 2, dividido, en este caso, entre la distancia D2, ¿no? O sea, esta nueva distancia D2, que va de la carga 2 hasta el vértice A. Entonces, una vez que tenemos ya la formulita, lo que vamos a hacer es empezar datos. La constante K, sabemos que es 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. ¿No es cierto? Esta carga 2 es un dato que nos da el problema. Y nos dice que es 30 microcoulombs, o sea, 30 por 10 elevado a la menos 6, ¿verdad? Hablando en coulombs. Y la distancia es 30 centímetros. Llevando a metros es equivalente a 0,3 metros, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá también se notarán de que se va a simplificar nuestro cuadrado se va. Se va un coulomb, ¿no? Este coulomb de acá se simplifica con un coulomb de acá. Acá queda un coulomb, ¿sí? Es por eso que el campo eléctrico está en unidades de Newton sobre Coulomb en este caso. ¿No? ¿Cuánto se calculó? No sé si están de acuerdo conmigo. 3 por 10 elevado a la 6. Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Ahora bien, lo que hemos hallado hasta este momento es simplemente este campo eléctrico E1 y esta E2. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo hallamos el campo eléctrico resultante? Fíjense, en este caso, esta E1 su paralela, recordando conceptos de vectores, podemos trazar de esta forma, ¿no? Y este campo eléctrico E2 podemos trazar de esta forma. De tal manera que el campo eléctrico que buscamos es este vector, el resultante. Esta es la E. ¿Cómo hallamos esta E? Para hallar esta E más antes, vamos a hallar este ángulo. ¿Sí? Llamaremos alfa. ¿Se puede hallar ese ángulo alfa? Acá tenemos un triángulo, ¿no? Conocemos sus lados y este ángulo queremos conocer. ¿Por qué queremos conocer este ángulo? Porque sabemos que este ángulo alfa va a ser esta misma, ¿no? Pues se va a transmitir acá también, el alfa. ¿No es cierto? Entonces, decimos, hallando indicaremos el ángulo alfa. Vamos a aplicar el teorema de cosenos. Por teorema indicamos de cosenos. ¿No es cierto? ¿Cómo aplicamos el teorema de cosenos en este triángulo? ¿No? Entonces, recordando este concepto, ¿no es cierto? Ya también vamos a tener entonces, a ver, analizando, les repito, analizando este triángulo. Alfa queremos hallar. Entonces acá colocaría 70 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a 50, hablando en centímetros, ¿no? Sí, directamente hablaremos en centímetros. Vamos a hacer un problema con unidades, 50 al cuadrado más 30, ¿verdad? 30 al cuadrado menos 2 veces acá por 50 y multiplicado en este caso por 30 también, ¿no? Por 50 y multiplicado por 30, ¿no? Y multiplicado obviamente por el coseno del ángulo alfa. También he aplicado el teorema de cosenos en este triángulo. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos despejar coseno del ángulo alfa, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 50 al cuadrado más el 30 al cuadrado, ¿no es cierto? Y menos el 70 al cuadrado, ¿no? Dividido en este caso entre, ¿no es cierto? 2 por 50, a la vez multiplicado también por 30. ¿Está correcto? Está bien despejada, ¿verdad? Ustedes también pueden ir verificando, ¿no es cierto?
Y este resultado, fíjense, les repito, ustedes vayan verificando. Acá tenemos coseno de alfa, ¿no? Que el resultado que sale en el numerador, ¿no es cierto? Comprobando ese, a ver, menos 1500. ¿De acuerdo? Toda esta operación en el numerador. Y en el denominador, ¿verdad? El resultado en este caso es 3000. Es 3000. Entonces, de acá ya se puede despejar alfa, ¿no es cierto? Hagan esta división. 1500 dividido 3000. Despejen alfa, o sea, inversa de coseno, ¿no es cierto? Entonces esto da directamente 120 grados. ¿Está bien ese valor? Vayan comprobando. Bien, entonces como este valor de alfa lo hemos calculado el ángulo y este ángulo se va a repetir acá, en este campo eléctrico ya podemos calcular, ¿no es cierto? Entonces, decimos, campo eléctrico, indicamos resultante en el vértice A. Indicamos en el vértice decimos en este caso A. ¿No es cierto? Sí. Ahora, trabajamos acá con estos vectores, ¿no es cierto? Entonces, como se notará, nuevamente podemos aplicar teorema de cosenos, ¿verdad? Entonces, acá indico por teorema de cosenos, ¿no? Por teorema de cosenos, ¿no es cierto? Entonces, como esta E queremos calcular, ¿cuál va a ser la formulita? Va a ser igual al E1 al cuadrado más la E2 al cuadrado, son campos eléctricos, menos 2 veces el E1, multiplicar en este caso por el E2, ¿no es cierto? Es más, ¿no ve? Esta vez ya cambia el signo, ¿no? Aplicando el teorema de cosenos, ¿no es cierto? 2E1 por E2 multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso A. Y todo en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esta es la formulita. Entonces, como ya tenemos datos conocidos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar. Por ejemplo, ¿cuánto va la E1? ¿Dónde está la E1? Aquí está, hemos obtenido 4.5 por 10 a la 6, voy a obviar unidades, está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Más el E2, ¿dónde está el E2? 3 por 10, también elevado a la 6, voy a obviar unidades, les repito, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, ¿verdad? Y más 2 veces, puedo continuar acá, más 2 veces otra vez el E1. El E1 es 4.5 por 10 a la 6 y multiplico a la vez, ¿no es cierto? En este caso con la E2, o sea, por 3 por 10 elevado a la 6, ¿no es cierto? Y a la vez multiplicado por el coseno, ¿no? Por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Por el coseno indico el que hemos obtenido, 120 grados. ¿Sí? Y todo esto en una raíz cuadrada. ¿No? ¿Cuánto de ese valor, por favor? Podemos calcular. Da 3,96 por 10 elevado a la 6, también en Newton sobre Coulomb. Ese es el resultado. Bien, jóvenes, como se va acabando el tiempo, nos damos un descanso de 15 minutos y luego volvemos. Se conectan al mismo enlace. ¿Sí? Bueno, descansamos 15 minutos, jóvenes. Gracias, Inge.